Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. Me dejaron algunas preguntas sobre todo este tema de las heridas de infancia, así que en este episodio vamos a hablar sobre qué son las heridas de infancia, cómo detectarlas, qué pasa si creo que yo no tengo ninguna herida y cómo rayos se sanan estas heridas emocionales. Y vamos a revisar también algunas de las preguntas que me dejaron por escrito. Me voy a dar un espacio para responderlas. Entonces, lo primero, ¿qué son las trilladas heridas de infancia? Las heridas de infancia se refieren a heridas emocionales, específicamente las de rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Estas heridas emocionales se forman en la temprana infancia. Voy a explicar esto. Cuando nacemos entre el 25 y el 30% del cerebro desarrollado. Es decir, nacemos con un montón de neuronas, pero no todas las neuronas están conectadas. Eso se va conectando conforme también vamos creciendo y vamos aprendiendo cosas y vamos desarrollando movimientos y asociaciones. Entonces, todo lo que vamos viviendo, todo lo que vamos experimentando, nos va ayudando a desarrollar nuestras funciones corporales, cognitivas y también todas nuestras habilidades. Cuando estamos aprendiendo, todo lo que vivimos viene con emociones. Y como estas emociones al principio son muy nuevas, pueden llegar a ser muy intensas. Es decir, todo lo que tú vives viene y tiene un registro emocional. Todas las experiencias con este registro emocional son también lo que van formando tu percepción. La percepción es el filtro con lo que ves la vida, el filtro que está formado de creencias sostenidas por la memoria con la que ves la vida y todo lo que pasa en la vida. Entonces, experiencia, que una experiencia con un registro emocional muy intenso, muy elevado, pasa a ser parte de la memoria, y la experiencia con un alto registro emocional y muchas experiencias con mucho registro emocional es lo que empieza también a formar tu percepción. Esta experiencia, como la viviste, guarda aquello que tú tomas como una verdad, es decir, una creencia. Es como tu evidencia, porque yo ya lo viví así, entonces el mundo es así. Porque a mí me tocó así, entonces esto tiene que ser así. Entonces, esta percepción se puede llegar a convertir en una herida cuando aprendiste o tomaste como verdad o normalizaste que tú debías de sufrir, debías de desdibujarte, debías de sacrificarte, debías de borrarte, de perderte, de cambiarte, de modificarte, de ajustarte, de callarte, de tragarte todo lo que tú necesitabas y sentías en ese momento, porque así como tú estabas siendo, no era suficiente. Era inadecuado, eras malo, terrible, travieso o cualquier otro juicio que venga con un componente de desvalor, es decir, que te sentías no valioso por cómo estabas siendo. Entonces, estas experiencias normalizan, creen esta percepción, estas creencias que son verdad. Si yo me porto así, o si yo siento esto, o si yo hago esto, entonces a mí me rechazan y esto duele mucho, es muy intenso emocionalmente. Y esto viene desde afuera, desde el entorno, desde las personas que te estaban cuidando. Cuando somos niños, para evitar estos juicios, con tal de evitar que mamá se sienta mal conmigo, con tal de evitar que papá no me trate mal, con tal de evitar que empiezo a normalizar que así es como yo me debo de comportar. Cuando somos pequeñitos empezamos a normalizar el deber ser, el cómo debe de ser. Y con tal de que el entorno no nos juzgue y con tal de que el entorno, mamá, papá, familia, amigos no nos juzguen y con tal de no sentir esas incómodas sensaciones que vienen de la falsa percepción, es una falsa percepción aunque se siente muy real, pero sigue siendo falsa, la percepción de que somos insuficientes, de que no somos valiosos, con tal de no sentir eso, adoptamos máscaras. La máscara del perfeccionista, la máscara del hipercomplaciente, la máscara del controlador. Y todo esto también sucede de forma muy inconsciente. No nos damos cuenta que esto nos está pasando todo el tiempo. Aquí también se instala una creencia muy, muy fuerte que es la de no sientas. Eso que tú estás sintiendo está muy incómodo.
eso que tú estás sintiendo es que está tan incómodo que es mejor que no lo sientas. Distráete, desarrolla otro mecanismo para no sentir eso. Y esto es delicado, porque cuando tú evitas el sentir, que el sentir te está avisando que hay un costo que estás pagando y que hay consecuencias por estar pagando ese costo, cuando tú evitas el sentir, lo que está pasando es que estás dejando de ver las consecuencias de la guía que te está mandando la emoción. Las emociones te están diciendo algo, te están dando un mensaje, te están pidiendo que tomes conciencia. A la hora de que tú eliges no tomar conciencia porque quieres evitar el sentir, entonces las consecuencias dejan de ser momentáneamente o se dejan de experimentar tan reales. Entonces sigo pagando costos mucho más grandes. Sigo pagando costos mucho más dolorosos con tal de evitar ese sentir. El sentir no se puede evitar. Eventualmente eso va a terminar saliendo de alguna manera u otra. Ahora puede ser que no te acuerdes exactamente lo que pasó en tu infancia, pero los registros emocionales siguen ahí. Aunque los estés reprimiendo o no, ellos salen a la luz cada vez que algo te detona. Alguien que te toque el botón. A mí me gusta decirle cuando algo te triggerea, es decir, que te hace reaccionar de cierta manera. Entonces, cuando se nos activa un detonante, ahí está surgiendo todo ese registro emocional que viene, lo podríamos trazar, si tuviésemos una memoria muy clara, lo podemos trazar a una experiencia vivida que tiene que ver con algún dolor emocional. Ahora, importante, no es esencial y primordial que recuerdes absolutamente toda tu infancia para sanar. No lo tienes que recordar todo. Nomás es cuestión de voltear a ver nuestra vida adulta y las máscaras que tenemos en esta vida. Cuando haces consciente la máscara, haces consciente también la herida. Cuando vives una máscara de perfeccionismo, probablemente sea una herida de rechazo, de abandono o de traición. Cuando vives una máscara de controlador, probablemente sea la herida de rechazo que está ahí. Entonces, las heridas emocionales es una percepción, un sistema de creencias afirmadas y normalizadas que producen mucho dolor, producen emociones muy dolorosas e incómodas. Y esto nos hace tener una conducta muy reactiva por la vida. O salgo corriendo, o me paralizo, o peleo y me pongo agresivo. Y la verdad es que todos tenemos estas heridas emocionales, todos vivimos esta infancia, y es cuestión de voltear a ver cómo es nuestra educación, cómo es nuestra cultura. Casi todos venimos de la cultura en donde se me retira el amor, se me retira la presencia, se me retira el cariño cuando nos portamos mal. El detalle aquí está en hacer esto consciente para no seguir repitiendo lo mismo. No sanar las heridas de infancia tiene un impacto enorme en ti, tiene un impacto enorme en tu sistema nervioso, por ende también en tu regulación emocional, tiene un impacto enorme en tu relación de pareja. Puedes cambiar de pareja todo lo que quieras, los detonantes siguen aquí, la información va a seguir aquí. No importa cuánto cambies de pareja, tus detonantes son tu información, es el espejo de la percepción afirmada y normalizada que está produciendo ese comportamiento. Las heridas de infancia tienen un enorme impacto en tus vínculos cercanos, en la forma en la que te apegas y también en si te vas a borrar o no de tu existencia. Porque si tenemos estas heridas que nos dice que tenemos que modificarnos, cambiarnos, ajustarnos, esa es la información que llevamos cargando. Entonces, si me sigo relacionando desde la herida, siempre voy a estar borrando alguna parte de mí. También las heridas de infancia afectan en tu capacidad para dar y recibir. Viene este mito terrible, tienes que dar y dar y dar y dar. Y sí, buenísimo, el dar es maravilloso y es increíble la sensación de generosidad, pero la hipergenerosidad desbordada viene también y se usa muchas veces como mecanismo para controlar la percepción que otro va a tener de ti. Es decir, veme qué buena soy porque soy hipergenerosa contigo. Entonces, las heridas de infancia también afectan tu capacidad para dar y recibir. También influencian en cómo amas, con qué acciones demuestras el amor y cómo te gusta ser amado. También en la capacidad o dificultad para poner límites, o no pongo límites, o pongo límites. Y cuando no trabajamos en estas heridas de infancia, sigo repitiendo la misma información, por ende la misma insatisfacción, y de hecho cada vez duele más,
porque no estoy atendiendo esos dolores. Y cuando no atiendo esos dolores y me cuento el cuento, la historia, la falacia, la mentira de que el otro es el que está mal, inconscientemente coloco una expectativa de que cuando quite a esa persona y consiga otra, ahora sí ya todo va a estar bien. Entonces, cuando llegue la otra persona, como no va a poder cumplir esa expectativa, se rompe la expectativa, que eso también duele mucho, más toda la información inconsciente que llevo cargando. Hay una frase de Aldous Huxley que me encanta que dice, más que perdonar, se trata de sanar la imaginaria herida que el imaginario agravio abrió en el herido ego del aparente yo. Esta frase está muy potente. La voy a despedazar, las voy a desmenuzar. Más que perdonar, más que te perdono, es que ya perdoné a mi papá. O sea, más que eso es sanar la imaginaria herida. ¿Qué es la imaginaria herida? Imaginaria herida es igual a una falsa percepción. La percepción siempre está hecha de creencias, entonces son una falsa percepción, son creencias limitantes. Sanar las creencias limitantes, sanar la falsa percepción. ¿Qué es eso? Es cambiar o transformar mi punto de vista de que el imaginario agravio, o sea, él es el malo, el otro es el maldito, que abrió en el herido ego del aparente yo. La identidad, el aparente yo, la identidad que yo me conté que soy, la narrativa que me llevo contando de lo que yo soy, que eso es falso porque somos mucho más que la narrativa que nos contamos. Entonces, cuando yo me cuento que soy un yo, realmente estoy aparentando ser ese yo, porque no solo soy ese yo. Somos mucho más que toda la historia que nos contamos, somos mucho más que cualquier identidad que adoptemos o a la que nos aferremos. Entonces, más que perdonar al otro, se trata de ir a atender, sanar, que es lo mismo que reprogramar, la imaginaria herida que es percepción ilusoria falsa que está compuesta de creencias limitantes de que el imaginario enemigo lastimó al ego herido de la identidad del yo, que no solo soy eso. Entonces, wow, esto es como darte cuenta que las heridas emocionales, no te voy a decir que son falsas o que son imaginarias, porque sí duelen, porque sí producen emociones incómodas, pero en el fondo de cada una de estas heridas emocionales se nos está presentando la oportunidad para reencontrarte contigo, no con el aparente yo, sino con tu verdadero ser, con lo que de verdad eres, que es mucho más y va mucho más de cualquier apariencia y de cualquier ego. Cuando hacemos este viaje de transformar nuestra percepción, de reprogramar, entonces la experiencia, a la hora de transformar la memoria o de transformar los puntos de vista o de transformar estas creencias por movimiento orgánico, de mover la atención a otro punto de vista, a otra perspectiva, se desencadenan otras emociones. Entonces ya no está el registro emocional tan intenso, tan doloroso. Entonces tienes la experiencia sin el registro emocional tan intenso, sin la carga negativa de las emociones. Y esta experiencia entonces se convierte en sabiduría. La experiencia sin el registro emocional intenso, sin la carga de la energía negativa emocional, esto no es malo, es solo energía emocional negativa. Entonces aquí esto se convierte en sabiduría. Aquí también hay un paréntesis importante, porque cuando digo la experiencia sin el registro emocional de la carga negativa emocional, no me refiero a que no sientas, de que ya no sientas nada, de que ya no sientas ninguna emoción negativa. No me estoy refiriendo a eso. Sino que esa emoción negativa ya no te domina, ya no te define, ya no te posee, ya no te toma tu identidad y te conviertes en solo eso. Todas las experiencias que hemos vivido, las dolorosas, las que tienen un registro emocional muy intenso, están llenas de sabiduría que está disponible para ti, pero hay que ir a atravesar el transformar esa percepción, el transformar esas creencias limitantes a otra información que libera al otro del enemigo. Esto no significa perdonar al otro. Hay situaciones muy fuertes que probablemente no puedas perdonar a esa persona que abusó de ti o que fue violenta. Y no se trata de eso. Aquí no hay una obligación para eso. Pero sí perdonarte a ti de haberte definido tantísimo tiempo por algo así.
o de haberte definido por ese pasado, por haberte definido por una situación que te marcó tantísimo. Es un proceso, no es inmediato y a veces tenemos que agotar todas las tipos de mentalidades, incluso la victimización. Todos hemos sido víctima de algo, de algún sistema, de alguna persona y es importante atravesar todo el proceso de victimización para salirnos de ahí con total confianza de apegarnos a otra identidad y no a una mentalidad en la que no existen posibilidades. Ahora, hay otro tema importantísimo con las heridas de infancia, porque si tú eres de los que está tremendamente agradecido con mamá y con papá por todo lo que hicieron por ti, por todo lo que te dieron, por todo lo que se sacrificaron por ti, porque esto puede ser para muchos de nosotros, que tuvimos una infancia normal, y por normal me refiero a sin abuso físico, sin violencia verbal. Entonces, esta infancia normalizada, aquí puede surgir una culpa de aceptar que tenemos estas heridas, porque al momento en que aceptas que tienes estas heridas, significa que le tienes inconscientemente, que le echas la culpa a papá y a mamá o tienes que enfrentar que nuestros papás no hicieron o que no estuvieron para nosotros, que no cubrieron con estas necesidades emocionales, físicas o mentales. Y al mismo tiempo, el conflicto viene porque si yo creo que papá hizo todo por mí, si yo creo que mamá se sacrificó todo por mí y además me dijo que se desvivió por mí, entonces no tengo derecho a reclamarles, no tengo derecho a culparles. Que tus papás no hayan cubierto todas tus necesidades no los hace malos padres. Que tus papás no te hayan dado lo que tú querías o necesitabas no los hace malas personas. Que tus papás no estuvieran para ti el 100% de tu vida no los hace malos padres, los hace humanos. Y más allá de ser tu papá también es un hombre que también tuvo una infancia, que también tiene necesidades no cubiertas, que a lo mejor ni se ha dado cuenta, que sus papás tampoco le enseñaron a estar disponible para él mismo. Y lo mismo con mamá. Mamá, más allá de ser tu mamá también fue una niña bajo una cultura con mandatos sociales y deberes seres que debió cumplir, que debió borrarse para cumplir con estos mandatos sociales. Entonces, tus papás no te pueden dar algo que ellos no tienen. Tus papás no pudieron cubrir todas tus necesidades porque probablemente ni siquiera están conscientes ni saben que las tienen ellos mismos también y porque tampoco estuvieron para ellos en esos momentos que tenían estas necesidades. Entonces, que te entre esta culpa de aceptar que tienes estas necesidades y que su aparente origen es mamá y papá, si surge esta culpa es sí tienes derecho a tener necesidades y sí tienes derecho a tener necesidades no cubiertas. Sí, probablemente hubiese sido ideal en un mundo ideal que mamá y papá estuvieran al tanto de esa información, pero probablemente no pudieron haber estado al tanto porque ni siquiera no les enseñaron sus propios padres a estar al tanto de esa información. No te hablan ese lenguaje. Ahora, si estás aquí, en esto que estoy contando, hoy como adulto, puede ser que recuerdas todo lo que te dieron, lo mucho que se sacrificaron tus bien intencionados padres, pero no recuerdas lo que no te dieron, no recuerdas lo que te falta o lo que silenciosamente sigues necesitando. Y entonces, por esta culpa de tener un reclamo hacia papá y a mamá que dieron su vida, no accedes a mirar cuáles son esas necesidades no cubiertas y tus necesidades siguen sin cubrir. También puede pasar que te dieron todo, pero todavía te falta algo, no sabes que son necesidades y entonces te culpas a ti mismo por lo que no está bien hoy en tu vida adulta. O te sientes culpable por el enojo, aparentemente muy irracional, que a veces sientes hacia tus papás que tienen las mejores intenciones. O también luchas contra la falta de las habilidades emocionales que tiene papá y mamá. Así que hay varias señales que hay que estar pendientes para ver si llevo cargando con un resentimiento o con esta culpa hacia mamá y papá que no me está permitiendo ver que solo tengo necesidades, que es muy legal que tengamos estas necesidades, independientemente de si tus papás te dieron todo o no. Lo primero es ver si sientes mucha confusión acerca de tus sentimientos hacia papás. Si te sientes culpable por estar enojados con papá o con mamá, si te sientes culpa cuando te enojas con ellos. Si crees que papás no te ven a ti, no te conocen, no ven tu verdadero ser
no ven lo que tal cual eres. Esta que voy a decir es bien fuerte. Sabes que papá y mamá te aman, pero no necesariamente lo sientes. Puede ser que te lo digan, pero no se siente. Si tienes una inmensa empatía y ganas de salvar y de cuidar a tus papás, probablemente eso también venga desde esta culpa que te llevo diciendo. Si te da ansiedad cada vez que vas a ver a tus papás también, o si te das cuenta que la convivencia o la interacción con mamá o con papá te afecta de alguna manera, te causa algún tipo de dolor o resentimiento. Y si sientes que la relación que tienes con mamá y con papá es falsa, ¿ok? Lo más importante de todo esto que estoy diciendo es que no te canceles el derecho legítimo a conectar con todo tu sentir, con todas tus emociones, así sean tus dolores emocionales. Cuando canceles tu sentir, estás construyendo consecuencias mucho más dolorosas después. Cuando nos cancelamos con el conectar con estos dolores emocionales, que la verdad todos tenemos, puede ser que unos más que otros, sí, pero cancelarse la conexión con el sentir, que a veces también se ve como colocarse en este positivismo tóxico de no, todo está bien, no es para tanto, no le des importancia, es que para qué hablar más de todos, es que no es para tanto. Cuando decimos esto es como decir, lo que yo siento es irrelevante, mis necesidades no importan, mi camino de conciencia no importa, mi proceso no es para tanto, yo no soy para tanto y no importo. Y desde esta narrativa es que vamos construyendo nuestro autoconcepto. Y con nuestro autoconcepto viene nuestro valor. Y con nuestro valor viene nuestro magnetismo. Todos merecemos importarnos a nosotros mismos. Todos merecemos que su persona más importante sea uno mismo. Porque con uno se levanta, con uno come todas las comidas, con uno va al trabajo, con uno se va a dormir, con uno se baña, con uno va al súper y hace todo. De la única relación de la que no te puedes zafar o escapar es de la que tienes contigo mismo. Y si en esa relación que tienes contigo está cancelado el sentir, estás construyendo consecuencias mucho más dolorosas porque no se siente tan real que estés cuando estás cancelado. Ahora, esto de reconocer nuestras heridas es importante. Sí, es muy importante. Pero tampoco estoy diciendo vámonos al extremo del sufrimiento, del latigazo y entonces nunca voy a sanar porque tengo todas estas heridas, estoy roto. Y esto es falso también. Tú no estás roto. Solo vivimos normalizando a reprimir nuestras emociones que se convierten en dolores emocionales y tenemos necesidades no cubiertas que por más que te canceles tu sentir, las necesidades van a seguir estando ahí. Y ya. Y estas cosas producen un montón de incomodidad. Convertirse en adulto es atender estas necesidades no cubiertas, dejar de proyectárselas a los otros, atender estas emociones incómodas cuando surjan, no quererlas transformar a algo positivo, tomar la emoción tal y como es, sin echarle la culpa a los demás por todas estas incomodidades que están pasando. Y también es una realidad que no es tu culpa que tú tengas estas heridas, no es tu culpa que tú tengas estas percepciones, estos programas. No es tu culpa que tengas la programación de la no suficiencia. No, tampoco es culpa de papás que hoy tú tengas estas heridas. Lo más seguro es que ellos también las tengan y ni siquiera se han dado cuenta de que las tienen y que las sufren y que entonces siguen construyendo la consecuencia, pasando esta información de generación en generación. ¿Por qué? Porque así funciona la inconsciencia. Ahora, nada de esto es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad atenderlas si quieres. Siempre está la opción de no. Y si quieres no seguir pagando los tremendos costos y consecuencias de relacionarnos desde estas heridas o desde esta percepción ilusoria que genera mucho dolor, esta responsabilidad es tuya si la quieres. Y algo que es bien fuerte es darnos cuenta que lo que pasó en la infancia no se queda en la infancia. Lo que pasó en la infancia te lo llevas a cada relación que tienes hoy de adulto en forma de estas percepciones, en forma de estos sistemas de creencias que producen emociones y comportamientos. Lo que pasó en la infancia no se queda en la infancia, se queda impregnado en tu sistema nervioso, se queda impregnado, cristalizado en nuestra memoria. Nos vamos fragmentando, vamos perdiendo partecitas de nosotros. Vamos separando partecitas de nosotros. Se queda
también guardado en los patrones con los que nos vamos relacionando y también se queda guardado en nuestro concepto de valor. Todo lo que vivimos en la infancia construye todo esto. Y lo que sea que hayas vivido en la infancia es lo que hoy en día está construyendo tu narrativa. Es lo que está construyendo la historia que te cuentas, la historia de que tú crees verdadera de ti. Y esa historia que te cuentas, que crees verdad sobre ti, es lo que se convierte en tu identidad. Y esta identidad se refuerza y sigue reforzando las creencias que tienes sobre ti, sobre la vida, sobre las relaciones. Entonces, si crees que si te cuentas este hecho de que estás rota y que tú nunca vas a poder tener relaciones sanas, entonces, y te lo repites y te lo crees verdadero, cada vez que se te presente una relación, vas a terminar o huyéndole o maltratándote porque es tu culpa por cómo eres tú. Y nada de esto es tu culpa. No todos tenemos la suerte de crecer en ambientes emocionalmente seguros y puede ser que para muchos hoy en día lo que venimos a aprender en este momento es crearnos nuestra propia seguridad. Una seguridad que no dependa de lo externo, una seguridad que no dependa de otra persona, del que dirán, de un puesto, de una cantidad de dinero, del estatus social, de un país, de lo que sea. Y para construir eso, esta seguridad, a veces va a funcionar mucho echarse un clavado para mirar en dónde no te sientes segura o seguro. Porque ahí están los ladrillos para reconstruir. Y entonces regresar tu seguridad que se quedó fragmentada en toda esta memoria, en todas estas percepciones y experiencias para recuperar las partecitas de ti. Algo de lo que muchos vivimos en la infancia es una forma de abuso muy sutil, que es la negligencia emocional. Somos la gran mayoría a los que nos enseñaron a ser emocionalmente negligentes. Para volverse emocionalmente negligentes, solo necesitas haber crecido en una familia que no comprende la importancia de los sentimientos, que no prioriza el apoyo emocional, que no genera un espacio para estar presente con las emociones. Cuando después estos niños se convierten en padres, pues no pueden brindarle a sus hijos validación emocional, el cuidado emocional y tampoco le pueden dar a sus hijos el cuidado que ellos nunca recibieron. Y hay muchos padres emocionalmente negligentes, somos muchos humanos los emocionalmente negligentes, que claro que somos buenas personas, que estamos haciendo lo mejor que podemos, pero seguimos siendo emocionalmente negligentes y esto solo agrava la identificación del problema. La negligencia emocional es cuando en una interacción, en una dinámica, en un momento, en una experiencia, te hacen creer que lo que sientes es inválido, que no es real, que está exagerado, que no es para tanto, que está fuera de lugar. Hay muy poca atención y presencia disponible para notar estos dolores emocionales incómodos que están sucediendo adentro de ti. Cuando papá o mamá o tu entorno no te dio atención para notar y estar con tus emociones o no respondieron a tus emociones como tú lo necesitabas, esto es como se va grabando este registro emocional es estas emociones no merecen ser atendidas porque se me retira el amor. Esta negligencia es muy silenciosa y viene porque una persona que no se ha sentado a conocer sus emociones, que ha querido reprimirlas, que ha querido evadirlas, no se ha sentado a sentirlas, a validarlas. Una persona que no ha hecho este trabajo no puede validarte a ti lo que sientes. Una persona que no se ha autovalidado las emociones no te puede a ti validar las emociones, no te habla ese lenguaje. Una persona que reprime sus emociones, la represión es la conducta que tiene para con todas las emociones, las propias, las del otro, las del perro, da igual. Al final esa es la conducta que tengo normalizada para las emociones. Y una persona no puede darle a sus hijos lo que ellos nunca recibieron. Si tu mamá y tu papá nunca recibieron conciencia emocional, educación emocional, validación emocional, pues no lo pudieron hacer contigo tampoco. Entonces, estas heridas, estos dolores emocionales, ¿está padre tenerlas? No. ¿Estuvo bien que pasara lo que pasó? Pues no. ¿Lo vas a poder cambiar? Tampoco. ¿Duelen? Sí.
¿Están incómodas? Muchísimo. Pero seguir rechazando estos dolores emocionales solo es más de la misma negligencia emocional, pero ahora hacia uno mismo. Y al final, en la vida, todos vamos a sentir en algún momento incomodidad. En algún momento de la vida la incomodidad se va a presentar. No conozco a una sola persona que ha estado cómoda toda la vida, porque la vida no es para estar ni cómodo ni feliz todo el tiempo. La vida es para estar progresando. Y que sintamos esta incomodidad no significa que le tienes que echar la culpa a alguien, aunque yo sé que es lo más cómodo echarle la culpa a alguien. La mente de un niño busca culpables, pero cuando vamos comprendiendo de adultos y nos vamos dando cuenta que las emociones vienen junto con la humanidad, es decir, vienen por el simple hecho de venir a esta tierra a existir. Conforme vamos creciendo, sanando y madurando emocionalmente, entonces podemos también reconocer a nuestros papás como lo que son, humanos. Y es posible que sean pues tan inocentes como tú. Perdonar no significa que apruebes lo que hicieron o lo que no hicieron. No. Probablemente hay cosas que no son perdonables y no te tienes que obligar a perdonar. Estaba trabajando con una chava que vino a sesión individual y estaba trabajando una experiencia muy fuerte de abuso sexual y me decía, es que yo no puedo perdonar a mi papá, o sea, no quiero perdonarlo. Y yo, no tienes que hacerlo. Por supuesto que no tienes que hacerlo. ¿Quién te dijo que tienes que perdonarlo? Esto de, en este mundo espiritual de no, perdónalo. No. Y ahora, si lo llegas a perdonar, está perfecto. Perdonarlo no significa que apruebas y que apruebas lo que pasó y que estuvo bien lo que pasó. El perdonar siempre es hacia uno mismo. Y el perdón es me libero a mí de la percepción falsa de que esa experiencia define lo que yo soy y define entonces la vida que estoy, o lo que voy a merecer o lo que estoy dispuesto a tolerar. Y nada de esto tampoco significa que tienes que quedarte en un espacio que siga reactivando y reabriendo tus heridas emocionales sin parar. No, una relación especialmente de pareja porque va a haber conflicto, sí, pero en su mayoría tiene que ser amable para con tu sistema nervioso, tiene que ser un oasis también de descanso, no una guerra de batalla. Y aunque haya pasado lo que haya pasado en la infancia, tú mereces paz y amor y esto no es negociable, amigo cuántico. Así que si estás en un espacio, en una relación con dinámicas que están atentando contra de ti y de tu integridad, no te mereces esto. Y yo comprendo que hay situaciones muy, muy difíciles y muy, muy complejas porque es muy difícil salirte de una situación de la cual dependes económicamente del agresor. Lo entiendo. Es fuerte recuperarse de este tipo de experiencias y aún así tú no te mereces eso. Tú te mereces paz y amor. Y cuando uno va avanzando en convertirse en adulto, en sanar todas estas percepciones, en sanar todas estas heridas emocionales, pues ya no importa qué tan bien o qué tan mal lo hicieron papá y mamá, porque ahora puedes cultivar o eliges fomentar una nueva relación contigo, primero contigo, desde este nivel de madurez emocional. Entonces el trabajo comienza y termina contigo. El trabajo es para mejorar la relación que tienes contigo, para que la relación que tienes contigo cubra las necesidades emocionales y todo tipo de necesidades que aún estás cargando sin cubrir. Así que cuéntame si te identificas con esto y tuviste padres emocionalmente negligentes. Si los tuviste, no es culpa de papá y de mamá. No les enseñaron tampoco a estar con sus propias emociones. No, les enseñaron a hablar el lenguaje emocional. Y eso puede ser que haya tenido una consecuencia contigo, sí. Y si tú eliges transformar esta información, eso es convertirte tú en el adulto. Y así hacemos que la información de la infancia deje de estar afectando tu futuro. Ahora me dejaron un par de preguntas muy buenas sobre todo este tema, que es la primera: ¿cómo puedo vivir mejor sin que me sienta culpable de sentir rabia por papá cuando lo veo? ¿Algún día esto saldrá de mí? Y sí entiendo la culpa, porque fíjate, estás enojado con papá y luego me da culpa por este enojo para con papá.
Y cada vez que veo a papá, se me activa este enojo y esta culpa. Entonces, este enojo que tengo yo con papá puede ser un resentimiento de algo que pasó, de algo que no hizo, de alguna necesidad que no cubrió. No la cubrió porque es un maldito y porque es mala persona. No la cubrió porque a lo mejor no está ni claro, no está ni consciente. Hoy de adulto, sí eres tú el responsable de cubrir tus necesidades. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de echarle la culpa a papá, voy y atiendo yo mis necesidades y libero a mi papá de mi expectativa del papá que debió haber sido conmigo? Ahora, si sientes culpa por sentir enojo con papá, válido, también es válido. Claro que hubiese estado bien que papá y mamá estuviesen conscientes para con las necesidades que estaban surgiendo, pero no hay una persona que pueda hacerlo todo porque está difícil meterse al mundo emocional de cada quien. Entonces, si surge, la culpa es porque no me estoy permitiendo sentir este enojo con papá. Quiero que este enojo se vaya. Y no tiene nada de malo este enojo que está llegando. No tiene nada de malo. Date permiso de sentir ese enojo. Al final, ese enojo te está revelando qué necesidades no cubiertas tienes aún. Siguiente pregunta que me hicieron. ¿Cómo hago para manejar mi carácter con mi familia si me encuentro en este proceso de sanación? Me ha pasado que me porto muy agresiva con ellos, pero lo hago sin querer. Sí, aquí entran varias cosas, ¿no? Porque yo creo que ninguna persona merece nuestra agresión, merece nuestros tratos agresivos. Y hay veces también que es tanto el resentimiento, es tantas las emociones que están ahí, que surgen estas reacciones. Lo hago sin querer. Entonces, aquí es bien importante que uno estar consciente de esto. Si me tocan el botón solo ahorita, en este momento, no tengo la capacidad de sostenerme en un espacio en el que voy a poderme comunicar desde la paz. Entonces, si yo no puedo sostenerme en la paz para comunicarme, lo mejor es retirarme. Mamá, papá, familia, en este momento estoy muy enojada, estoy muy activada. Lo que va a salir va a ser muy agresivo, entonces prefiero retirarme del espacio. No vamos a ser ni los primeros hijos ni los últimos hijos en retirarnos de estos espacios familiares en los que sanamos. Y luego regresamos con más herramientas para sostenernos a nosotros en una dinámica constructiva y no nosotros ser parte del problema. Siguiente pregunta que me hacen. ¿Cómo sano las heridas de infancia? ¿Cómo sano estas heridas que me llevan persiguiendo tanto tiempo? Como vimos, las heridas son percepciones ilusorias. Las percepciones están hechas de creencias que están sostenidas por la memoria. Entonces, una forma es ir a la memoria, ir a una experiencia que hayas vivido, rechazo, abandono, humillación, encontrar las creencias que están ahí. A esas creencias aplicarle herramientas de reprogramación, que hay muchísimas, hay un sinfín, cada quien puede elegir las que más le gusta, y reencontrarse con la sabiduría que está ahí, que es cómo mejorar tu relación contigo, cómo esta experiencia te está enseñando sobre una necesidad no cubierta que sí tienes, que has estado colocando allá afuera, que has estado colocando en otras relaciones y que eso te esté haciendo pagar un costo y una consecuencia tremenda. Si quieres hacer este viajecito súper, esto que estoy diciendo, ir a una memoria, encontrar las creencias, aplicar herramientas de reprogramación, transformar tu relación contigo, descubrir tu necesidad no cubierta, para esto justo es el taller de Sana a tu Niño Interno que tenemos ahorita. De hecho, estos son los últimos días para inscribirte y este taller no regresa sino hasta en un año más. Así que si quieres vivir este proceso de ir a atender todas estas memorias, de ir a descubrir todas estas necesidades que están ahí, literal gritándote para que las voltees a ver, entonces este taller es para ti. Te voy a dejar aquí abajo toda la información en el link y avísame si te gustó este episodio. Te mando un abrazo de mis quarks a tus quarks.